Nuevamente, hola, buenas noches a todas, Hola, todos. ¿cómo Gracias, estás? gracias por estar nuevamente en el curso. Y como les adelantaba recién al comienzo, cuando estábamos conectando, el mecanismo va a ser eh, una breve introducción sobre la cuestión a tratar, y después el desarrollo del tema va a quedar a cargo de Marina. Y un ratito antes, 10-15 minutos antes de la evaluación, del turno para la evaluación, vamos a cerrar, hacemos el sondeo y después ustedes ingresan a realizar el cuestionario. El tema que nos convoca hoy, como está subido al aula virtual, es el tema del reduccionismo. Les voy a aclarar porque me imagino que habrán hecho, la idea era que ustedes hicieran algún ejercicio, si ya no lo sabían, o búsqueda de lo que significa obliteración. ¿Alguien buscó lo que significa obliteración? ¿Acudió al diccionario de la Real Academia Española? ¿O ya lo sabía? Si es así, abre el micrófono y me lo comenta. Es muy parecida a la palabra en inglés que significa la destrucción total, ¿no? Sí, sí, están. ¿Quién es el que está hablando? Lautaro. Lautaro. Sí, sí, el término tiene varias acepciones, pero va por ese camino. Tiene que ver con la acción de inhabilitar, cancelar, suprimir, derogar, o como decías vos, destruir. Son sinónimos. ¿Qué Profe, puede sería? ser que, Sí, te puede ser escucho. que tenga que ver con la destrucción de algo que reemplaza otra cosa, o sea, que construye otra cosa nueva. En el sentido que nosotros le queremos dar para relacionarlo con el reduccionismo, no. Eh, Eso puede ocurrir. Vos podés hacer una destrucción, una reconstrucción, o podés hacer una deconstrucción sin que esto implique una destrucción real. Pero como lo vamos a contar o como queremos marcarlo nosotros, sería por ahí, para darle una acepción más sencilla, lo más simple posible, sería como una especie de impedimento. Algo que te impide, algo que te traba, algo que te obstruye. ¿Mm? ¿El qué? El acceso a un conocimiento, a un adecuado conocimiento o a un adecuado pensamiento. ¿Mm? Si lo querés llevar o lo llevamos a términos filosóficos, diríamos que obstruye lo que es la filosofía, que sería reflexionar sobre lo que nos pasa, sobre la experiencia vivida. Por eso lo pusimos como obliteración. Es un obstáculo, algo que aparece como un obstáculo. Esto nos va a llevar necesariamente, si hablamos de obstáculo y pensamiento, a una cuestión de conocimiento. Acá nos estamos moviendo, nos vamos a empezar a mover, nos estamos moviendo en lo que en filosofía se conoce habitualmente como teoría o punto de vista sobre el conocimiento. Vamos a conectarnos con nociones que tienen que ver con la teoría del conocimiento. De una manera simple, sencilla, pero importante. ¿Por qué nosotros introducimos estas cuestiones? Y para que lo vayamos pensando retrospectivamente, pero de acá al futuro, nuestra perspectiva maneja un concepto de derecho. Nuestra perspectiva maneja una manera de entender el derecho. Ahora, esta manera de entender el derecho tiene que fundamentar, se tiene que justificar. Por ejemplo, nosotros vamos a usar un concepto que ya en algún momento fue elaborado por el doctor Negri,
de derecho, después lo vamos a analizar con detalle, pero algo dijimos y lo podemos adelantar. Hablamos del derecho como un orden o un proyecto de armonía social o como un orden de respeto. ¿Esto qué supone teorizar sobre el derecho? No olvidándonos que el derecho requiere ser teorizado, pero es básicamente un intento de generar praxis, comportamientos, prácticas. ¿Esto qué supone? Una estructura de base, un contexto, una apoyatura. Les tendríamos que explicar y demostrar a ustedes que ese concepto de derecho es el resultado final de partir o de un punto de partida que tendrá que indicarse cuál es, cómo accedemos, cómo lo caminamos, como una especie de camino, y cómo finalmente llegamos a esta idea. Porque si hablamos de derecho, estamos presuponiendo que el derecho existe. Y esto es correcto. Y mis ideas ahora se van a apoyar un poco en cómo explicar de alguna manera o cómo justificarlo primero. ¿Mm? A veces pasa desapercibido cuando uno lee un texto. Lee el texto sobre el derecho y le parecen muy buenas las ideas, atractivas, convocantes, pero previo a eso, yo estoy dando por descontado que aquello sobre lo cual estoy hablando o el libro se está explayando es real. Y no es obvio. Primero debería explicar y demostrar que aquello de lo que estoy hablando tiene entidad, tiene realidad, existe. Quien lo formula, quien lo hace, quien escribe un libro o un trabajo sobre el derecho o sobre cualquier creación humana, por supuesto que parte de esa idea. A veces no se explicita, no está en el texto, la sugiere, la supone, da pistas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los textos del doctor Negri. No, no es una excepcionalidad, pero ocurre esto. ¿Por qué? Porque sugiere, pero no explicita el punto de partida desde el cual arranca para llegar a elaborar ese concepto de derecho. Y esto lo van a ver ustedes más claro a medida que vayamos leyendo el texto un poco más adelante, si ya han leído o cuando lean el artículo de Héctor sobre el reduccionismo. Porque él dice, y esto es lo que apuntaba mi introducción, él dice, lo que yo voy a contar sobre lo que sea el reduccionismo se apoya en una concepción de tipo realista. Empecemos a explicar entonces, no la cuenta, o la resume muy brevemente. Esto es lo que tenemos que conocer. Para poder entonces comprender mejor el punto de vista teórico, poder fundamentarlo, que tenga un sustento mayor y además que saber que cumple con los estándares de conocimiento válido. Nosotros estamos convencidos que, por ejemplo, el texto del derecho de Negri cumple con los estándares de conocimiento válido, es conocimiento, genera conocimiento. Veamos entonces qué es el realismo. ¿Cómo se plantea el tema del realismo? Les comento que hay dos lecturas posibles sobre lo que sea conocer o los productos del conocer. Está la postura realista, o al menos han quedado hoy en combate estas dos lecturas. Ha habido muchas, había algunas lecturas intermedias a lo largo del desarrollo de la historia humana, pero hoy diría que en combate como las más importantes están una lectura realista y una lectura antirrealista. ¿Un realismo o antirrealismo? ¿Por qué hay que conocer esto? Porque, primero, nosotros tenemos que plantearnos el siguiente interrogante que el hombre se ha planteado siempre.
y he intentado resolverlo o responderlo. ¿Existe algo así como lo real? ¿Existe el mundo? ¿Hay una respuesta posible a esto? ¿Lo que conocemos tiene entidad? ¿Es real? ¿Es válido? No nos olvidemos que Descartes decía que oponía en tela de juicio esta manera de entender la realidad, porque él dice, ¿no será que algún genio maligno nos engaña y entonces aparece como algo que sería el producto de nuestra imaginación, no verificable en la realidad, seres humanos, semovientes, animales? ¿Mm? Pero no nos alcanza simplemente a esta pregunta, perdón, a esta pregunta, ¿quién la va a responder? A esta pregunta la va a responder la ciencia, en principio, pero también la va a responder la filosofía. Ciencia y filosofía van a intentar dar una respuesta a este interrogante. ¿Hay un mundo? ¿Existe un mundo? ¿Existe lo real? Después viene un segundo paso, que es tan importante como el primero. Veremos qué respuesta se le dan. Una vez que le demos una respuesta, hay un segundo momento. Este segundo momento es si existe, ¿lo puedo conocer? ¿Cómo lo conozco? ¿O qué es lo que puedo conocer de este mundo, de esta realidad que en principio considero que está allí? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué métodos? Y por otra parte, lo que conozco es realmente la esencia de aquello que estoy observando o son simplemente fenómenos que se me aparecen, que toman contacto conmigo, pero sin poder yo determinar si eso que se me aparece, aparenta que es el fenómeno, termina siendo o es compatible con una esencia que puedo llegar después a descubrir o a encontrar. Esa es una segunda respuesta, perdón, es una segunda pregunta a la cuestión de si hay o no una realidad o un mundo como tal. Una tercera cuestión, que sería la siguiente. Si puedo conocer lo real o el mundo, ¿puedo formular enunciados, juicios, proposiciones sobre ese mundo que se supone real y al que puedo acceder? Y en este caso, si yo emito juicios, enunciados o proposiciones teóricas, ¿estas son verdaderas o falsas? ¿Puede haber un conocimiento verdadero? ¿Es posible que mis enunciados respecto de lo que yo percibo en la realidad sean verdaderos? Sí, pero también, si esto es cierto, pueden llegar a ser falsos. Puedo predicar, y acá aparece una categoría importante, ¿puedo predicar la verdad de lo que percibo a través de un juicio que exprese lo que percibo? ¿Se puede predicar la verdad o la falsedad? Esta cuestión de la verdad o la falsedad es clave. Por supuesto, ustedes ya pueden intuir que hay quienes van a afirmar que se puede predicar verdad o falsedad de cualquier enunciado, esto puede hacerse, pero que está sujeto a ciertas limitaciones. Por ejemplo, una limitación sería, sí, se puede enunciar, se puede emitir una proposición teórica a nivel de proposición científica, pero la verdad de la misma es relativa. O que algunos sostengan que no es posible emitir juicio de verdad o falsedad sobre algo que se conoce porque lo que se conoce está ligado al contexto, al momento y a la situación. Acá vamos a sacar una postura que después se va a contar cuando hablemos del reduccionismo, que es una postura
que es la denominada postura relativista. Y otra cosa, si yo puedo predicar la verdad o la falsedad a través de un enunciado sobre lo que existe, ¿m? que sea verdadero, tiene que ver con que se pueda demostrar empíricamente hablando, que se pueda observar empíricamente hablando, que pueda percibirlo por los sentidos solamente, o podría afirmar la verdad o falsedad de entidades que, aunque no sean empíricamente observables, ¿m? a través de los sentidos o de la percepción, igual podamos llegar a sostener que hay una manera de conocerlas que va más allá de la simple verificación, de la simple o mera percepción. Acuérdense que algo de esto estuvimos contando cuando analizamos, cuando vimos a ese filósofo español tan importante como lo fue López Quintás. Reformulo de nuevo esto. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Tengo una lapicera, la lapicera la puedo ver. Entonces, en función de esto podría decir, esta lapicera tiene un cuerpo blanco y un capuchón azul, y es verdadero. ¿Y qué es lo que me demuestra que es verdadero? Lo que me demuestra que es verdadero es que yo lo puedo verificar, empíricamente hablando, lo veo con mis ojos, y lo puedo, por ejemplo, sentir o percibir al mero tacto. O, esta sería una posibilidad, que lo verdadero sea exclusivamente el resultado de una comprobación, una verificación empírica. O que haya, como decía hoy, entidades o entes que no pueda observar a simple vista, experimentar, pero sí pueda conocer por otros caminos, por otro mecanismo. Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Que es el que utiliza la ciencia, los átomos y las moléculas. Los átomos y las moléculas, al nivel de conocimiento científico hoy en día, son entidades verificables, es decir, verdaderas. Sin embargo, nadie, ninguno de nosotros, puede a través de la simple percepción, a través de la simple visión, percibir un átomo o una molécula. Para esto tendríamos que hacer uso ¿de qué? Tendríamos que hacer uso de una herramienta técnica científica que es la posibilidad de aumentar un número altísimo a través de un microscopio y hacer visible mínimamente la existencia de esto que a simple vista no se ve. Pero no por eso tendría que ser real. Esto lo haría la ciencia. Y además otro dato importante es ese conocimiento que yo puedo obtener, que es verdadero, ¿se puede acumular? ¿Se puede aumentar? ¿Podemos tener más conocimiento que implica incorporar más verdades verificables por el camino que sea? A esto tenemos que responderle que sí, que esto es cierto, porque esto es lo que hace la ciencia. La ciencia y la filosofía, en la ciencia se ve mucho más espectacularmente, en función de, como ya lo hemos dicho, ciencia y técnica. En filosofía es más difícil porque requiere maduración, reflexión, pero es posible obtener más verdades. ¿Mm? Y en última instancia, o como corolario, ahora vamos a ver cómo aplica el realismo esto que estuvimos contando, la idea que lo que conocemos es verdadero, por ejemplo, a nivel científico, porque con la ciencia, con ciertos conocimientos teóricos, yo puedo hacer predicciones. ¿Mm? Puedo hacer predicciones respecto de acontecimientos, fenómenos o circunstancias que todavía no han ocurrido. Y la ciencia, el conocimiento teórico, me ha demostrado que esas predicciones muchas veces, o la gran mayoría de los casos, se produce. Entonces, esto indica que de alguna manera el conocimiento científico es real, es válido, es verdadero, porque si no,
a esto habría que explicarlo a partir de un milagro. La ciencia acierta es el principio, los científicos hablan del principio de no milagro. Si no, habría que atribuirlo a un milagro que el ser humano pueda predecir a través de cierta metodología cosas que pueden llegar a ocurrir. Y esto no es así. No estamos hablando de un conocimiento que es el resultado de un milagro. Estamos hablando de un conocimiento que puede predecir algo porque está trabajando o parte de supuestos verdaderos. El realismo, entonces, es una manera de explicar y justificar todo esto. Vamos a tener en primer lugar, y a partir de la primera cuestión, lo que se denomina un realismo ontológico. El realismo ontológico sostiene que existe algo así como lo real o el mundo. Y muy importante, porque si no la fuerza del realismo se desbarata, esa realidad que llamamos mundo es independiente en alguna manera de los sujetos que están involucrados dentro de ese sistema mundo. De alguna forma es una realidad extramental. ¿Podríamos decir que el mundo existiría aun cuando no existiese el sujeto que lo percibe? Por supuesto. Tanto la explicación evolucionista como la explicación creacionista parten de la base de que el mundo es, aunque no hubiese habido sujetos. Porque si uno lo ve desde el punto de vista evolucionista, tal vez la evolución supuestamente podría no haberse dado y que el mundo tuviera las características que tenía antes de que apareciese el hombre. Porque esto tampoco es fatal, si es real. Y desde el punto de vista creacionista, el mundo ya estaba como entidad antes del ser humano. Entonces, esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque si no tenemos en cuenta que este mundo es de alguna manera independiente de nosotros, el mundo puede terminar convirtiéndose en una proyección del sujeto, en una mera conceptualización del sujeto, en una mera idea del sujeto, por ejemplo, al estilo de las posturas idealistas, como las que se discutieron cuando vimos dualismo, monismo. Con esto garantizamos la realidad del mundo. Es independiente de nosotros. Y esto es crucial porque los seres humanos tenemos la tendencia, ahora voy a hablar un minuto, retomar un minutito la idea de crisis cultural y crisis moral, los seres humanos tenemos la tendencia a querer considerarnos como generadores de lo existente y de lo real. Y el mundo no es un invento nuestro, una construcción nuestra, ni una interpretación nuestra. El mundo está ahí como realidad e independiente de nosotros mismos. Esto es lo que se llama realismo ontológico. Compartir este punto de vista. Lo real existe, está. ¿Qué tipo de realidades o qué tipo de entes, una vez que admitimos la existencia de lo que está fuera de nosotros, podemos encontrar? Hay diversos grados de realismo. Por ejemplo, hay quienes sostienen que lo único que puede observar, porque existe y es real, son los fenómenos, el mundo de los fenómenos. Lo único que puede observar el ser humano, que sí es cierto, es real, está, son los fenómenos. Pero los fenómenos muchas veces nos engañan. Nosotros percibimos ciertos movimientos y a veces caemos en el error, una percepción deficiente, algo que no vemos, algo que parece que vemos y no es tal. Solamente podemos predicar que hay como una especie, en filosofía algunos llaman a esto que hay solamente como una especie de mundo fenoménico.
que tal vez sea apariencia, porque lo que hay detrás de esa apariencia, que sería una esencia, eso no lo vamos a poder percibir. Hay otros que dicen, además de esto, también hay realidades que podríamos llamar macro. ¿Cuáles serían las realidades macro? Son sencillos. Por ejemplo, una silla o una piedra. Está más allá de un fenómeno, de una sensación que no tengo muy en claro en qué consiste y muy difícil o dudoso de percibir. Estoy ya hablando de objetos macro, de realidades macro. Una silla y una piedra. ¿Cómo corroboro su existencia? Como decíamos hoy, porque es empíricamente demostrable. Y acá viene lo interesante, porque hay quienes dicen, no se puede conocer más que esto. El conocimiento llega hasta acá y bajamos la persiana. El ser humano no puede conocer nada más, otra cosa que no sea que no se agote en ello. Y ahí aparecen, piedra y silla podríamos denominarlo como objetos de sentido común. Piedra, silla, árbol. Y ahí aparecen entonces aquellos que dicen, no, un momento, también hay realidades que aunque no sean observables de manera directa, empíricamente hablando, sí tienen entidad, sí puede conocerse por otros medios, por mecanismos indirectos. El ejemplo que les di hoy, la molécula, los átomos, los campos de energía, agreguemos algo que va a ser muy caro a nosotros. Incorporémoslo ya en la discusión, como decía López Quintás. Por ejemplo, los valores. Porque la primera crítica que nos van a hacer cuando hablemos de valores es decirnos que los valores no existen, no están en la realidad. Y si no existen, no están en la realidad, no los podemos ver. De hecho, los Estamos números diciendo, tampoco. ¿cómo? Ni siquiera los números en realidad los podemos ver. Ese sería Nosotros otro los valores. nivel. Claro, Ah, ese sería perdón. otro nivel que sería el nivel de las entidades abstractas, que Ah, todavía es un perdón. plano mayor, todavía no llegué ahí, pero también hay una discusión. Los valores, entonces no, dicen, y bueno, pero no será una idea, una imaginación, una ilusión. Entonces, generalmente la crítica es que la lectura es una lectura platonizante. ¿Por qué platonizante? Porque estaríamos imaginándonos la realidad como la imaginaba Platón, un mundo sensible que nosotros podemos percibir y un mundo de las ideas que no sabemos, no tiene lugar, por eso de Topos Uranus, ideal, y alguien va a decir, es una fundamentación un poco pobre para justificar la existencia de aquello que ustedes con tanto denuedo pretenden justificar al momento de hablar de derecho y hacer referencia a valores. Aclaro, ya en algún momento lo adelanté, lo agrego ahora y lo reforzamos, van a aparecer las lecturas que nos digan que si pretendemos hablar de valores, lo único que estamos haciendo es proyectar hacia afuera algo que está dentro nuestro y que es una percepción que juega en nuestra psiquis y que son las emociones, los sentimientos. Eso nosotros lo sacamos afuera, le damos entidad porque está en nuestra cabeza, no está en el mundo. Y entonces, cuando hablamos de valor, estamos hablando de emociones, sentimientos. En definitiva, como diría Kelly, lo vamos a contar con detalle. Nos estamos moviendo en el campo de la irracionalidad. La razón, diría Kelsen, es una herramienta interesante, pero le estamos queriendo, él decía, le estamos queriendo hacer jugar un papel para el cual la pobre razón no está preparada. Por lo tanto, estamos pretendiendo llevar un auto que no marcha más de 60 kilómetros en 1000 kilómetros de distancia y que vaya a 180. Se termina fundiendo, se desploma, queda ahí. Y una tercera, como bien me acotaban recién, dice, no, también es posible, esto ya
a nivel más científico y teórico, de hablar de realidades que ellos denominan realidades abstractas, como por ejemplo los números. Y ahí también se va a plantear una discusión interesante sobre si los números tienen una realidad entitativa, empíricamente demostrable, verificable o no. Y, por supuesto, quienes lo rechacen y quienes acepten o admitan que esto, que aunque no se puede ver, sí tiene consistencia, tiene entidad. Después va a venir lo que llamamos el realismo epistemológico. ¿Qué es el realismo epistemológico? El realismo epistemológico es el que dice, bien, esto está ahí, y entonces lo podemos conocer. Pero podemos conocer más que lo meramente fenoménico, más que lo que podría resultar o ser una apariencia. ¿Estamos preparados los seres humanos para conocer la esencia de eso que nos confronta? No la simple apariencia. Como ustedes saben, acá estamos jugando con lo que se llama, para explicar la realidad, esto ya lo hacían los griegos, el fenómeno, cómo se muestra la realidad y la realidad en sí misma. Esto es así título anecdótico, no pretendo que se sepan, simplemente un detalle. Había un autor, un filósofo alemán, Kant, que se manejaba, que jugaba con esta terminología, y él decía, hay un fenómeno y que es simplemente apariencia, como se muestra una realidad que no puede ser conocida por el hombre, que él llama noumeno, fenómeno noumeno, la cosa en sí. Y Kant decía, la cosa en sí no puede ser conocida por el sujeto. El realismo, nosotros sostenemos que la realidad puede ser conocida en profundidad, aunque muchas veces tengamos que desbrozar en el camino cómo se nos aparece lo real, que a veces nos lleva a confusión o a engaño, cómo se expresa fenoménicamente algo que tiene entidad. Esto va a ser muy interesante porque esto lo va a contar de manera muy interesante Cota, cuando Cota hable y nos diga que podemos llegar a la esencia de lo que es el derecho, pero para hacer esto tenemos que partir de lo que se presenta como fenómeno jurídicamente hablando, desbrozarlo, ver qué hay detrás, no creer que la apariencia, el fenómeno es el derecho y poder llegar después al principio fundamental o básico de la explicación. Entonces podemos conocer las cosas o lo real en profundidad. No hay ninguna duda. El realismo, nosotros como realistas, el realismo es una larga tradición de pensamiento en Occidente, que algunos dicen comienza ya con los diálogos platónicos con Sócrates. Tanto Sócrates, Platón y Aristóteles eran realistas. Esta tradición la sigue o la continúa Tomás de Aquino. Luego hay como una especie de embate y choque muy fuerte contra el realismo en la modernidad, y luego es retomada por autores contemporáneos. Estos autores contemporáneos son los que van a reforzar esta idea del realismo. Entonces tenemos el realismo ontológico, el realismo epistemológico y de alguna manera como cierre, dejando las otras categorías que ya tendrían que ver más con abocarnos a lo que es la ciencia, el conocimiento científico, lo que se llama realismo semántico. El realismo semántico indica que cuando nosotros emitimos un juicio, formulamos una proposición o como acto de habla enunciamos algo teórico, el barro es blando, la lluvia moja, el cielo es azul, el sol calienta, la pared es blanca, si tiro una piedra cae, bueno, todos estos enunciados que son teóricos pueden ser catalogados como verdaderos o falsos. Y esto se puede hacer ¿por qué? Porque al utilizar el lenguaje
Al utilizar el lenguaje, nosotros lo que hacemos es, tomamos como referencia lo que está afuera en el mundo, lo traducimos a plano del pensamiento, elaboramos un concepto y luego lo expresamos. Y cuando un enunciado, una proposición teórica es verdadera y no falsa, y acá aparece un dato muy interesante, tal vez el otro dato importante para entender lo que ya ahora en 2 minutos se va a contar, que es el criterio de verdad que maneja el realismo. ¿Cuál es el criterio que nosotros manejamos? Nosotros decimos que algo es verdadero en la medida en que haya una adecuación o una correspondencia entre lo que queremos conocer, la cosa, cómo lo queremos conocer, que es el intelecto, por eso adequatio intellectus et res, esa la expresión latina, algo es verdadero si lo que yo tengo incorporado en mi pensamiento y luego elaboro en un concepto para explicarlo, se corresponde de alguna manera con aquella realidad que estoy intentando describir. 2 cosas para cerrar esta introducción. Nosotros adherimos a una postura realista que nos va a permitir llegar a un concepto, a una noción de derecho. Y 2 cosas que quiero reforzar. El realismo admite la posibilidad de una verdad y de una verdad absoluta, pero cuidado, lo vuelvo a remarcar, que hablemos de una verdad absoluta no implica que, y además es completamente compatible, que nos pensemos como seres humanos falibles. La falibilidad implica enormes dificultades para acceder a la verdad en cualquier materia. Por lo tanto, no la vamos a poseer o a tener o descubrir de manera absoluta. Insisto, porque somos seres falibles, pero son 2 cosas diferentes que casan perfectamente. Ni la verdad es relativa, con lo cual caeríamos en un craso relativismo, y como decía Neri, no tendría ni sentido hablar de la verdad y de la justicia, ni tampoco suponer que vamos a poder alcanzar la verdad en algún estadio de nuestra evolución, porque somos seres falibles. Y algo interesante, que va a ser difícil de incorporar, pero que no deja de ser cierto, muchos, desde el ámbito de la ciencia, científicos realistas, dicen, tenemos que decir que nos hemos aproximado a la verdad, que hay una hipótesis, por ejemplo, respecto del mundo. La existencia del mundo, dicen los científicos realistas, es una hipótesis, quiero decir, una hipótesis necesariamente es algo que puede ser falsable. Si hay algo que no puede ser falsable, no es hipótesis y por lo tanto no puede demostrarse su verdad o error, lo que la hace inconducente. Es una hipótesis. Hasta ahora no hay ninguna teoría que haya logrado o haya convertido en falsa ese punto de partida que dice que lo real está ahí porque existe. Y por otro lado, aproximadamente, hay que decir, nos hemos aproximado a la verdad, aunque no necesariamente la hemos tocado o hemos llegado a ella. Hay dificultades, y esto lo vamos a contar después, hay dificultades para acceder a la verdad. Lo hay, porque el mundo está ahí, el mundo tiene en su interior la verdad en todas sus manifestaciones, pero a los seres humanos nos cuesta llegar a ella. No hay ninguna duda que hay diferentes conceptualizaciones sobre el mundo, que el lenguaje cuenta el mundo de manera diferente. No hay ningún problema en admitir esto, y es cierto, hay diferentes concepciones sobre el mundo, hay diferentes maneras de traerlo al lenguaje, hay diferentes ideas. Ahora, de allí a suponer que porque hay diferentes concepciones sobre el mundo, hay lenguajes que de alguna manera transportan el mundo a la realidad de forma distinta o diferentes ideas y que cada una de estas entonces
habilita la vía de suponer que son mundos o realidades separadas, hay una distancia enorme y además esto convierte a una lectura de este tipo en errónea. Cierro con esto. Muchas veces se dice, Juan tiene la verdad y B dice que tiene la verdad. Por lo tanto, Juan tiene su verdad y Pedro o María tiene su verdad. No, esto no puede ser, porque si esto fuese así y no lo es, si esto fuese cierto y no lo es, entonces no habría desacuerdo entre los seres humanos. Y al punto que nos interesa, que es el realismo moral es el que nos interesa a nosotros, es lo que estamos contando, pero con referencia a la posibilidad de que existan exigencias morales. Si esto fuese cierto, entonces no habría desacuerdos morales. ¿Y cómo vamos a explicar algo que es común y frecuente? Hay desacuerdos morales entre los seres humanos, genuinos, difíciles de resolver, porque nuestra capacidad es limitada, pero los hay. Entonces no es que acá está la verdad y la realidad de Juan y acá está la verdad y la realidad de Pedro, porque entonces no tendrían punto de contacto, no tendrían punto de conexión entre sí. Y además no podrían explicar algo que es tan antiguo como el hombre, que hay desacuerdos. No hay que tenerle miedo a los desacuerdos, no hay que tenerle miedo a las diferencias conceptuales, a las distintas interpretaciones. Pero el mundo no es una interpretación y depende de lo que sea dependiendo de la interpretación. No, la interpretación puede ser buena o mala y será buena o mala en la medida en que refleje la verdad de lo que el mundo es. Por supuesto, tiene que ser tratada con respeto para abrirse. Los griegos decían que la verdad tenía que interpretarse como la expresión que ellos graficaban era aletheia. Aletheia implicaba descubrir, desvelar. Los seres humanos lo que tenemos que hacer, y esto es algo difícil y trabajoso, es descubrir, desvelar, sacarle los velos a la realidad para llegar a poder tener de alguna manera provisional, aproximada, un contacto con la esencia de aquello que estamos buscando. Por ejemplo, el derecho. Desvelar, descubrir, pero no la inventamos, no la producimos. La verdad teórica y la verdad moral está en el mundo. No la producimos, no la inventamos, ni la generamos nosotros. Está, la dificultad necesariamente tiene que ver, y para eso está la filosofía, para resolver estos problemas, cómo llegar todos juntos, mancomunadamente, a descubrir esto. Esto fue entonces mi introducción para que se pueda entender, espero, el trabajo y lo que va a contar Marina a continuación, que es el reduccionismo. Y más que nos sirva como punto de partida, como telón de fondo para todas las cosas que estamos aprendiendo y vamos a conocer. Marina, ¿tenés habilitado el sonido? Sí, sí, Carlos, acá estoy. Hola, chicos. Perfecto. Ahora sigue Marina entonces. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a ver lo que es el reduccionismo, tomando como punta de partida el realismo, que es lo que recién explicó Carlos. Y bueno, nosotros cuando intentamos conocer, entonces lo hacemos desde lo visual, pero también se desvelan aspectos internos, mentales, que son, bueno, los juicios de valor, o el concepto que tenemos de la realidad o ese objeto que intentamos conocer, ¿no? Entonces, cuando pensamos, tratamos de recuperar una realidad que es externa a nuestra propia reflexión, y ahí juegan estos dos puntos de vista, lo visual, pero también lo valorativo, y allí es donde aparece este problema del conocimiento, o un virus, como lo llamaba Negri, que es el reduccionismo, que es cuando no hay una adecuación, cuando hay un desajuste entre el objeto observado y quien observa. El pensamiento no recobra lo que quiere conocer. Es asumir una parte de la realidad y ontologizarla. Por ejemplo, Negri siempre ponía como suponiendo una configuración numérica, 1, 2, 3,
4 y 5, en el reduccionismo, nosotros solo vemos el 2 y lo proyectamos como una realidad total. 2, 2, 2, 2, 2. Es ver una parte de la realidad y pensar que es todo lo que hay. Eso básicamente es el reduccionismo, este problema del conocimiento. Y bueno, una reflexión de esa manera, una reflexión reducida, lleva a definiciones erróneas, ¿no? Por supuesto. Negri también siempre decía, por ejemplo, si nosotros estamos en el aula y yo los veo de frente, pienso que todos tienen cara, pero si los veo de espalda, todos tienen nuca, o si los veo de costado, todos tienen perfil. Y eso nos sucede con todo lo que intentamos conocer. ¿Y por qué ocurre el reduccionismo? Ocurre por la condición situada del hombre. Nosotros somos seres situados y esta situación puede ser natural, cultural, tópica, que es de lugar, también histórica, que es el siglo en el que vivimos, el siglo en el que nacemos. Por ejemplo, yo soy mujer del siglo XXI y no pienso igual que una mujer del siglo XV, ¿no? Y también la situación es personal. Nacemos en una determinada familia, con determinados principios, tenemos distintas experiencias vividas. Entonces, nosotros cuando intentamos conocer, varias situaciones confluyen en cada uno de nosotros. Esto sería como una libertad mezclada con facticidad, ¿no? Esta limitación no me permite actuar, sino que la acción sigue siendo libre, pero me limita, digamos. Es una libertad interferida por esta facticidad. Es imposible describir todos los aspectos de facticidad o situación en los que vivimos, pero bueno, podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el mundo material, natural y biológico, el clima, bueno, esta situación pandémica, por ejemplo, las enfermedades, el tiempo, que obliga al hombre a realizarse sucesivamente y no hacer muchas cosas al mismo tiempo, el espacio, la condición corpórea, o sea, la raza, el temperamento, la altura, los condicionamientos culturales, la opinión pública o social, nuestras propias elecciones también nos limitan y nos hacen tener un conocimiento reducido de la realidad. Por ejemplo, la profesión que elegimos. Cada opción abre un camino, pero también cierra muchos otros. El subconsciente, todos los traumas que experimentamos influyen en nuestro comportamiento. Entonces, ¿se entiende más o menos hasta acá lo que es reduccionismo? Sí, bueno, cualquier Sí, Marina, consulta. sí, se entiende. Sí, Bueno, Se buenísimo. entiende. Bien, bárbaro. perfecto. Bárbaro. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que esta situación no me impide actuar en libertad y hay que tener en cuenta que a la vez mis acciones también se deben juntar con la de los otros, que digamos a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Todos observamos, reflexionamos y actuamos bajo estos parámetros y en estas circunstancias, viendo nuestra parte de la realidad según el lugar donde estamos situados cada uno de nosotros. Entonces, mi visión reducida, digamos, a la vez tiene que en el encuentro con el otro confluyen todas las distintas realidades. De la situación tópica, por ejemplo, de la del lugar, es fácil salirse, pero de la situación personal no.
Y ahí radica este problema que surge cuando esta situación nos gana, o sea, nos vence. Pensamos que nuestra visión de la realidad es la universal, es la que ven todos. Ese es el gran problema del reduccionismo. Y ahora vienen los derivados empíricos, que es, ¿qué hacemos con esa visión reducida? ¿Qué hago yo con mi visión reducida? Hay dos graves derivados empíricos, que son el absolutismo o el dogmatismo, que tienen su correlato empírico, o sea, lo que nosotros vemos en la realidad, que es el fanatismo. Esta perspectiva se afirma como total, ¿no? El fanático piensa que es el único dueño de la verdad, y al fanático le molesta que no piensen como él. O sea, volvemos a ese conocimiento de la verdad reducida, piensa que es la única. Eso llevó a muchísimas persecuciones políticas, religiosas, raciales, a dictaduras, a lo largo de toda la historia, ha traído muchísimo mal este absolutismo. Y después, por otro lado, en el otro extremo, está el relativismo, cuyo correlato empírico es el escepticismo. Desde esta perspectiva reducida se afirma una realidad variable. Digamos que hay tantas verdades como personas. Yo pienso que tengo razón, pero a la vez también pienso que el otro tiene razón, el otro y el otro. Hay tantas verdades como personas. Negri siempre acá citaba el tango de Discépolo Cambalache, que dice: todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Porque ¿qué pasa? En la visión escéptica se igualan la verdad y el error. Es todo lo mismo, nadie cuestiona nada. Cada cosa es según el color del cristal con que se mire, siempre decía. Y esto, al igualarse el error y la verdad, es también un gran problema en la sociedad, ¿no? Estos son los dos derivados empíricos del reduccionismo, los que vemos en la sociedad y los que son más graves. Desde la perspectiva dialógica... Te hago una consulta, perdón. Sí. ¿El absolutismo tiene que ver con el fanatismo y el relativismo con el dogmatismo, sería? No, el absolutismo o dogmatismo, ese es el derivado empírico, y el correlato empírico, que es lo que nosotros vemos en la realidad, es el fanatismo. Del absolutismo o dogmatismo, el correlato empírico es el fanatismo, y del relativismo, el correlato empírico es el escepticismo. Listo, muchas gracias. No, por favor, el absolutismo, el fanático piensa que su verdad es la única, es que es el absoluto dueño de la verdad, y el escepticismo, que hay tantas verdades como personas. Esos son los dos grandes problemas del reduccionismo que a lo largo de la carrera y de la materia vimos un montón de veces, visiones reducidas de las cosas. Ahora después, en un ratito, vamos a hablar de los dos reduccionismos más notorios en el derecho. Pero primero vamos a hablar de la solución que plantea la perspectiva dialógica. Perdona. Que sería, sí. No, yo por el tema del tiempo en realidad, porque ya son y 5 y si vamos a hacer el sondeo ya no nos queda tiempo para rendir, sino. Sí, que no te preocupes. El parcial empieza y 20, así que vamos a hacer el sondeo antes, y si no, en todo caso, le sacamos una foto, no te preocupes. Lo tengo en cuenta. Hablamos entonces rápido de cuál sería la solución para evitar el reduccionismo, que sería la victoria del hombre sobre su propia situación, y eso se hace a través del diálogo. Nosotros, cotejando con el otro, podemos cambiar la perspectiva y así es posible acercarnos un poco a la verdad, todavía inconclusa, como decía Negri, pero si cada uno aporta su mirada,
podemos integrar esa verdad. Yo aporto la parte 1 de la configuración numérica que veíamos anteriormente, otra persona aporta el 2, otro aporta el 3, otro aporta el 4 y otro aporta el 5, y así podemos llegar a una verdad o acercarnos a esa verdad absoluta. Entonces acá vemos cómo de nuevo el encuentro con el otro se muestra como un momento central en la existencia, en donde si nosotros aportamos nuestra visión siempre reducida por nuestra situación, por la condición situada de cada uno de nosotros, si cada uno aporta su parte, podemos llegar a una verdad más absoluta. Los reduccionismos más notorios en el derecho, es como lo nombramos muchas veces en el curso también, es ver al derecho como norma. Esto viene de la mano de Kelsen y de la teoría pura del derecho, pero no hay que dejar de lado que en la época de Kelsen era una época con valor científico. Se daba mucha importancia a lo científico, a lo que podía demostrarse, y se dejaban de lado otros valores como la justicia. Entonces, Kelsen, inmerso en esa situación, construyó esta idea del derecho como norma jurídica, pero bueno, no es de mala fe. Siempre hay buena fe. Si hay mala fe en una visión absolutizada, ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, moviéndonos en el ámbito de la buena fe, Kelsen, influenciado por la época histórica en la que se vivía, por la teoría cientificista, construyó esta idea del derecho como norma. Ese es un reduccionismo que vemos en la materia, y otro de los reduccionismos es pensar en el abogado solamente en su rol de litigante. Nosotros también tenemos eso quizás en la cabeza, y el derecho ya lo vamos a ver en el próximo capítulo de la materia, que es la materia del derecho. Es algo mucho más, es muchísimo más amplio que el litigio, que el conflicto. Es más, la idea, la base, la esencia del derecho es otra, totalmente distinta. Pero nosotros estamos inmersos en esa situación de pensar al abogado solamente en su rol de litigante, que es un reduccionismo más. Bueno, eso es el tema. Si alguno tiene alguna pregunta. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿O no entendieron nada o está todo claro? No, se entendió, se entendió. Re bien. Se entendió. Sí, bueno, Sí, está sí, ahí se entendió. subido. Buenísimo. En las cátedras virtuales está subido el trabajo de Negri, que bueno, se llama Reduccionismo, y habla básicamente de lo que dije recién, y si nos apoyamos también en lo que habló Carlos del realismo, queda mucho más rico y se entiende mucho más. Y cualquier cosita, nada, estamos a disposición. Cualquier cosita que quieran preguntar. Esto no va a entrar en este parcial, pero seguramente entra en el otro. Pero igual el reduccionismo es un tema que me parece que tenemos que tener presente, no solo en la materia, no solo en este momento, sino en muchísimos aspectos de la vida y en todo lo que hacemos, y siempre pensando que nosotros conocemos bajo esas circunstancias y con ese condicionamiento de la situación que muchas veces nos impide ver otras realidades y otros puntos de vista. Así que bueno, cualquier cosita y cualquier duda nos consultan. Gracias, Marina. Muy buena. No, de nada. Explicación, muy buena. Pues ¿Vamos a genial. hacer un sondeo? Sí, Ani, no sé si lo tenés vos o Carlos. Me parece que a Tengo Carlos... yo. Ahí está Carlos. Listo, buenísimo.